Ya hablé, no me acuerdo si de manera directa o de manera indirecta, del famoso costo de confrontación y de cómo cuando tenías 15 ciegas tenés que tomar recaudos y a veces es mejor hacer una jugada que por ahí no tenga la mejor expectativa del punto de vista de la cantidad de fichas o lo que se llama chip EV, pero sí que tenga la menor expectativa o el menor costo de confrontación. Por ahí vos me decís, no, mirá, si vas all-in con as 10 off, 15 ciegas desde el bottom, tenés un EV de, por decirte, 10 ciegas sobre 100, pero si abrís un mini raise tenés un EV de 14 ciegas sobre 100. Es un ejemplo tirado al aire, por ahí no me va a venir nadie a decir, che loco, el ejemplo que acabas de dar no es así. No tengo ni la más puta idea, pero se entiende cuál es la idea. No importa cuál sea el ejemplo puntual, no me hagas caso a las cartas en específico, pero la idea es esa. Tenemos una mano que vos decís, a ver, si la jugamos e intentamos picotear el mayor EV, vamos a ganar más idea que si simplemente nos sacamos de encima la mano y la clavamos. Pero hay situaciones en las que el costo de confrontación es importantísimo. Si estás en la burbuja o a 2 posiciones de la mesa final, me chupa un huevo que tenga un 10, un 20% más de chip EV esa mano. Yo lo que quiero hacer es la menor cantidad de las veces perder, sin foldear, porque sí, yo foldeo, no voy a perder nunca. No, yo quiero jugar, yo quiero ir por el primer puesto, yo quiero ir para hacer fichas. En resumidas cuentas, si nosotros pusheamos, hacemos que toda la gente foldee, la mano no se juega, el costo de confrontación es 0. Promediando las veces que sucede esto con las veces que nos pagan, ya sea que perdamos o que ganemos y nos doblemos, hay un porcentaje total de veces a lo largo de la humanidad que nosotros nos vamos a quedar afuera del torneo por haber pusheado as 10 off. Ese porcentaje de veces que nosotros nos quedamos afuera, cada 100 veces que pusheamos, es el coste de confrontación. Si nosotros cada 100 push que hacemos, 50 no nos pagan, y de los 50 que nos pagan, la mitad perdemos y la mitad ganamos, tenemos un coste de confrontación del 25% de las veces. No funciona exactamente así, pero a grandes rasgos eso es el costo de confrontación, que también tenemos cuando en vez de ir all-in hacemos un open raise. Cuando hacemos un open raise, ¿qué pasa? Abrimos la posibilidad de que los tipos nos claven all-in, y cuando nos claven all-in, ¿qué vamos a hacer? Sí, algunas veces vamos a foldear y vamos a perder un par de ciegas, pero otras veces vamos a pagar. Y cuando paguemos, a veces vamos a ganar y a veces vamos a perder. O nos pueden pagar y podemos ver el flop y lo podemos robar, nos lo pueden robar, o muchas veces podemos terminar all-in en el desarrollo de la mano y quedar afuera. En resumidas cuentas, vamos a suponer que en este caso puntual, como dije, no lo analicé con ningún solver, no tengo ni idea si fue un ejemplo correcto o incorrecto del punto matemático. Entonces se supone que jugando y desarrollando la mano vamos a ganar más que clavándolas, pero también se supone que por ahí, en vez de perder el 25% de las veces, vamos a perder el 30 o el 35. ¿Por qué? Porque va a haber muchas veces que vamos a llegar al showdown. ¿Por qué? Porque el tipo va a tribetear all-in muchas veces con carta con la que quizás si nosotros se las clavamos no nos pagaría, pero no, como nosotros hicimos un mini raise, entonces pumba, nos clavan la caja. Y esto del costo de confrontación me hace traer a colación una teoría que en inglés se llama la teoría de la ruina del apostador. ¿Y qué dice esta teoría? Esta teoría dice que si un jugador específico, en este caso nosotros, tenemos un edge, una ventaja teórica de conocimiento, de aptitudes con respecto a nuestro rival, tendríamos que estar menos propensos a binguearla y más propensos a ganarles a estos rivales en el largo plazo jugando al póker. En el lado opuesto, si la persona en particular, en este caso supongamos ellos, tiene un déficit de aptitudes con respecto a nosotros, a ellos lo que más les conviene desde el punto de vista matemático del EV es simplemente binguearla y que decida Dios. ¿Por qué? Porque rezándole a Dios van a tener más posibilidades que jugando un póker hasta el river. Moraleja, si tenés en las ciegas un fish que te va a pagar siempre, clavale tus 15 ciegas con par de ases y exprimilo como una mandarina. Ahora, si te va a pagar siempre, no le claves las 15 ciegas con as rey suite, porque te va a pagar con un 5 y un 9 y posiblemente tenga muchísimo más EV contra ese jugador. Jugar la mano y secarlo cuando conectemos algo o cuando él evidentemente no conecta nada, robarle el pozo, o en última instancia perder 2 o 3 ciegas y dejarnos vida para la siguiente mano antes
que vinguearla contra un jugador al que tarde o temprano lo vamos a hacer pija, relacionado con todo esto del costo de confrontación y qué hacemos cuando estamos short. Voy a hacer una pequeña opinión con respecto al open race en situaciones de ICM o al ICM en general. Una vez escuché a un jugador argentino, y no recuerdo a quién, decir una frase que suena bastante engreída, yo te diría que hasta violenta, chocante, que decía: el ICM es para los pobres. Y vos sabés que el tipo tiene razón, ¿eh? Te guste o no te guste, entre el 0 y el 100 te diría que tiene un 90% de razón. El ICM es para los pobres y yo le agregaría para los tontos. Perdón, me corrijo. Para los tontos que lo tienen en cuenta sin ni siquiera saber cómo funciona en realidad. Porque si vos estudiaste 75 años toda la teoría del ICM, está bien, no te puedo faltar hacer el respeto, te pido disculpas, sos un experto y sí, mal que mal para algo sirve. El 90% porque sos pobre y el 10% porque lo estudiaste. Pero la mayoría de la gente que yo conozco que se ha puesto a estudiar el ICM, ¿qué ha hecho? Se baja una calculadora de ICM y empieza a meter estaca acá, estaca allá, y va sacando los cálculos como para decir, bueno, aprendo más o menos cómo funciona, y me voy dando una idea de cómo impactan el ICM las distintas variaciones en las fichas de cada uno de los jugadores, o cuando un jugador queda eliminado, cómo se benefician todos los demás. Pero en este sentido, toda la teoría del ICM tiene algo muy en común con todas estas tablas de rango que yo vengo defenestrando desde el inicio de esta unidad 1. No sirven para una mierda. ¿Por qué? Porque son una mentira. Pero lo que nadie te contó es que estos simuladores de ICM carecen de un par de pequeños detalles. En realidad la teoría del ICM en sí no tiene en cuenta la posición del botón. Esto no solo significa que no tiene en cuenta quién tiene más chance de ganar la próxima mano, sino a quién le va a tocar la siguiente ciega. Porque le da el mismo valor a un jugador que tiene 3 ciegas desde la ciega grande que a un jugador que tiene 3 ciegas desde el botón. Léase una poronga el ICM. No tiene en cuenta las capacidades técnicas de cada jugador. Léase, si el que está en el botón con 3 ciegas grandes en Negreanu va a seguir teniendo las mismas chances que mi vieja sentada en la ciega grande con 3 ciegas. Desde ya que olvídate, si no tiene en cuenta quién es bueno y quién es malo, mucho menos va a tener en cuenta los rangos percibidos o la imagen de cada jugador en la tabla. ¿Qué le va a importar al simulador de ICM si el que está en el botón con 3 ciegas viene de perder 40 ciegas la mano anterior, o si hace 5 días que está aguantando con 3 ciegas a ver si cobra un poquito más? Frutilla del postre, todos esos cálculos que son ya completamente incompletos, valga la contradicción de palabras, están basados como primer medida en la idea de que todos los jugadores están jugando una estrategia de equilibrio, cosa que todos sabemos no sucede. De hecho, te diría que el 99% de los jugadores que te vas a cruzar en una mesa final no van a estar jugando una estrategia de equilibrio para una mesa final. Así que básicamente todo lo que sea calculadora de ICM o teoría de ICM, yo personalmente me la paso bastante por el orto y te recomiendo que vos hagas lo mismo. Obviamente no se regala plata en las mesas finales. Vos te das cuenta, si tenés 5 personas que tienen una ciega, no te vas a andar estrolando con cualquier mano porque serías un tonto. Obviamente hay que darle bola a los saltos de premio, hay que darle bola a la burbuja, pero siempre pensando en ir a ganar, siempre pensando en la mejor estrategia para ganar el torneo. Si darle demasiada bola a la burbuja o darle demasiada bola al próximo pay jump hace que nos olvidemos de ganar el torneo, hace que nuestras chances de ir por el primer puesto disminuyan de una manera sustancial, lo correcto es pasarse el ICM por las bolas, salvo que seamos pobres. Ahora, un consejo súper básico que está relacionado con el ICM y que es un muy buen consejo, es que vos deberías ser más agresivo en el tipo de torneos que tienen una estructura de pagos estrecha, digamos, que cobran pocos jugadores y que los primeros jugadores se llevan una torta de plata. Mientras que en ese tipo de torneos, donde la estructura es más light, donde hay, en vez de un 10% de cobros, un 15% de cobros, donde no toda la plata se la lleva el primero. Un ejemplo clarísimo serían los satélites. Los satélites donde cobra un montón de gente y todos cobran lo mismo, tendrías que jugarlo un poco más tranquilo y no ir por todas las fichas. Y ahora sí, muchachos, el último consejo lo dejé para el final, no podía ser de otra forma, porque incluye una crítica fuerte a todos los amantes del GTO explotativo, de las tablas pindorgas.
Todas esas tablas de GTO explotativo preflop, ya sean las de Open Race o las de Open Push, coinciden desde el punto de vista filosófico en una teoría o una frase o un concepto que seguramente has escuchado un montón de veces, que es: la gente foldea de más. Vamos a pushear de más porque la gente foldea de más. Vamos a abrir de más porque la gente foldea de más. Mentira. Quizás cuando Menem era presidente la gente foldeaba de más. Estamos en el año 2025 y la gente paga un montón. La gente se pudrió las bolas de que le claven olín con cualquier cosa y te paga con cualquier cosa. Si sos como Boviño, que vas a seguir pusheando de la ciega chica Q4 off con 15 ciegas pensando que la ciega grande foldea de más, te van a romper el orto. La gente ya no foldea de más. Un nit puede foldear de más. Hay nits un montón. Pero la gente, como hablando de tendencia poblacional o como hablando de una mayoría absoluta, dígase más del 51%, ya no foldea de más. La gente paga. Así que desterrá de tu cerebrito ese concepto de que la gente foldea de más. Instaurá el de que la gente paga de más y empezá a pushear lineal por valor, que te vas a llenar de plata.